Continuando con el estudio de la familia Enterobacteriaceae, veremos nuestro 10º video, correspondiente al género Serratia. Recordamos que el prefijo entero significa intestinal, por tratarse de este grupo de bacterias que habitan generalmente en este ambiente. Esta familia pertenece al orden Enterobacteriales, y los miembros de la familia Enterobacteriaceae son comúnmente denominadas bacterias entéricas, y están formadas por bacilos rectos gram negativos, cuyas dimensiones varían entre 0,3 a 1 micra de diámetro por 1 a 6 micras de longitud. Y tal como lo hemos mencionado en los videos anteriores, en el manual de procariotes del año 2014 se indica que esta familia comprende 51 géneros y 238 especies, y los géneros se han clasificado en función de sus propiedades bioquímicas, de su estructura antigénica, de la hibridación del ADN al ADN y la secuenciación del ARN ribosomal de 16S. Y esos géneros podemos agruparlos en 3 categorías de acuerdo al hospedador que afecten. En el primero de ellos, vemos aquellos que pueden causar infecciones humanas o están principalmente asociados con humanos y animales y el ambiente, que incluye 29 géneros. Entre ellos, los más importantes y que hemos estado revisando en los videos anteriores, tenemos a Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Morganella, Plesiomonas, Proteus, Providencia, Salmonella, Serratia, que es el video que estamos apreciando, y posteriormente desarrollaremos a Shigella y Yersinia para así cerrar el estudio de la familia Enterobacteriaceae. En un segundo grupo tenemos a aquellos que están asociados con plantas o son patógenos de plantas y el ambiente, y contiene a 9 géneros que apreciamos en esa segunda tabla. Mientras que en el tercer grupo vamos a encontrar a aquellos que están asociados a insectos o son endosimbiontes, e incluye a 7 géneros. Y el género de estudio, Serratia, debe su nombre al físico italiano del siglo XVIII Serafino Serrati, quien creó una máquina de vapor en 1787. Y la especie tipo, que es Serratia marcescens, el epíteto marcescens proviene del latín que significa macerado, marchitado, debido al rápido deterioro del pigmento que secreta. Y existen muchas historias relacionadas a esta bacteria y al pigmento que produce. Por ejemplo, en la historia de Alejandro Magno de Macedonia, del historiador romano Quinto Curcio Rufo, se cuenta que unos soldados al momento de cortar unas rebanadas de pan vieron brotar gotas de sangre, lo que ocasionó el susto del rey. Y el principal de los adivinos dijo que era un buen augurio, ya que anunciaba la victoria sobre la ciudad que habían sitiado. Probablemente se trata de la primera referencia de una contaminación debida a Serratia marcescens, que es la especie principal de ese género. Y otros hechos históricos están muy ligados a esta bacteria. Por ejemplo, durante la Edad Media, se sucedieron en Europa varios casos de milagros consistentes en la aparición de sangre en el pan utilizado en la ceremonia de la Eucaristía. Uno de los primeros ocurrió en Alsen, Dinamarca, en 1169, donde un sacerdote vio sangre en el pan durante la misa. Avisó a sus superiores y el abad predijo un gran derramamiento de sangre cristiana. Y esto coincidió con que poco tiempo después los vikingos asolaron la región provocando numerosas muertes y desastres, pero eso sería solo el comienzo. El hecho más famoso de todos ocurrió en el año de 1263, en Bolsena, Italia, y el Papa Urbano IV, que vemos en esta imagen, y su corte pasaban el verano en Civitavecchia, en la zona costera del norte de Roma, y había autorizado la celebración de la ceremonia y la Eucaristía al sacerdote Pedro de Praga, en la iglesia de Santa Cristina, que estaba a pocos kilómetros en el lago Bolsena. Ese párroco había peregrinado a Roma procedente de Bohemia y pasaba por una profunda crisis de fe, y tenía dudas sobre la doctrina de la transubstanciación, es decir, en la transformación del vino y el pan en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y cuando llegó el momento de la Eucaristía, tomó una de las hostias y ésta comenzó a sangrar, manchando el mantel del altar y las vestimentas del sacerdote. Y ese suceso, llamado el Milagro de Bolsena, fue informado por el padre Pedro de Praga al Papa Urbano IV, que se encontraba cerca de la iglesia, quien instituyó un año después la festividad del Corpus Christi para toda la Iglesia Católica y promovió la edificación de la Catedral de Orvieto, donde se depositaron las ropas manchadas con sangre, las cuales aún se conservan, como vemos en esta imagen dentro de esa catedral.
Muy probablemente lo que habían contemplado era la transformación del almidón de las hostias en un pigmento rojo por acción de la bacteria Serratia marcescens, que se encuentra en cualquier lugar donde haya humedad, oscuridad y carbohidratos. Y dicho pigmento recibe el nombre adecuado de prodigiosina. Y cuando Serratia crece, forma colonias pigmentadas de color rosa, pero si hay exceso de nutrientes, sus colonias se tornan de color rojo sangre debido a la producción y acumulación de este pigmento, el cual le sirve a la bacteria como una especie de arma química para eliminar a los microorganismos competidores o a posibles depredadores. Se ha demostrado además que la prodigiosina es un potente antibiótico y que no solamente afecta a las bacterias, sino también a los eucariotas. Y se están estudiando sus posibles aplicaciones como medicamento antitumoral, ya que induce apoptosis en las células cancerosas, o como fármaco inmunosupresor en los procesos de trasplantes de órganos. Y lo único que quedaría por hacer para confirmar la presencia de Serratia es realizar un análisis de dicha prenda manchada e identificar los genes de la bacteria, pero no ha podido ser realizado porque la Iglesia no ha autorizado dicho procedimiento. Pero años después ocurrieron otros hechos también importantes, sobre todo para la microbiología de esta bacteria. En el año de 1819, en una provincia de Padua, en Italia, ocurrieron unos hechos muy importantes. Muchas familias relataron la aparición de un material sanguinolento en sus alimentos, sobre todo en la polenta y en los preparados de sopa de arroz. La polenta es una sémola de maíz que es muy consumida en Italia, y se culpó de estos hechos a espíritus malévolos, y las familias que habían encontrado gotas de sangre en sus alimentos fueron acusadas de actividades demoníacas. El suceso causó gran alarma y se inició una investigación oficial, dirigida por el doctor Vincenzo Sete. Sete concluyó que la causa era un hongo al que denominó Sao-galactina himetrofa. Por su lado, Bartolomeo Vicio, un estudiante de farmacia, que posteriormente sería profesor en la Universidad de Padua, investigó por su cuenta la polenta roja, escribiendo informes entre 1819 y 1823. Vicio también clasificó de manera errónea al organismo como un hongo, pero le dio su nombre definitivo, Serratia marcescens. Y como hemos mencionado, Serratia viene de Serafino Serrati, un físico que creó una máquina de vapor, y marcescens de latín macerado o marchitado, por el aspecto mucoso que adquieren las colonias viejas de esta bacteria. Tanto Sete como Vicio, a pesar de cometer el error de creer que se trataba de un hongo, establecieron las bases para posteriores estudios microbiológicos. Fueron los primeros en evidenciar que el material rojo de la comida se debía a organismos vivos y que podía transmitirse por inoculación como si fueran semillas. Sete y Vicio consiguieron extraer el pigmento de la bacteria y probaron su uso como pintura para la seda o lana, pero la gran sensibilidad a la luz de la prodigiosina les hizo desistir. Pero un hecho que podemos denominar no solo sorprendente, sino increíble, ocurrió en los Estados Unidos entre los años de 1950 y 1966. El ejército de los Estados Unidos de Norteamérica utilizó cultivos de Serratia marcescens en estudios sobre la vulnerabilidad de la población civil ante un eventual ataque bacteriológico. Recordemos que era la época de la denominada Guerra Fría. Y para ese estudio, los cultivos de Serratia fueron dispersados como aerosoles sobre una población que desconocía que estaba siendo sometida a dicho experimento. Esa dispersión ocurrió en el metro de Nueva York, en Alabama, en Florida y en el caso mejor conocido, en la bahía de San Francisco. En septiembre de 1950 y durante 6 días, la Armada estadounidense arrojó al mar grandes cantidades de Serratia marcescens en forma de aerosoles desde un navío frente a la costa del Pacífico. El viento obviamente los llevó sobre la costa de San Francisco y pudo aislarse dicha bacteria en muestras tomadas hasta 100 metros tierra adentro. Y cuando estos experimentos secretos salieron a la luz, obviamente que el ejército declaró que no habían ocurrido infecciones atribuibles a ellos. Sin embargo, está perfectamente documentado un brote de infecciones por Serratia marcescens, que afectó a 11 personas en el Stanford University Hospital de San Francisco, al poco tiempo de realizarse los experimentos con los aerosoles. La mayoría de los casos fueron infecciones de orina, pero un hombre falleció en el primer caso conocido de endocarditis por Serratia.
Dicho paciente había ingresado en el hospital con un cuadro séptico en octubre de 1950, tan solo 15 días después del inicio del experimento del ejército norteamericano. El gobierno de los Estados Unidos siempre ha negado que se tratase de la misma cepa, pero hay algo más importante que mencionar. Los cuadros de sepsis debidos a Serratia eran extremadamente raros antes de los años 70. Sin embargo, entre 1968 y 1977 se informaron más de 70 casos de sepsis por Serratia en un solo hospital de San Francisco. ¿Cuál de ellos? El Stanford University Hospital. Pero veamos ahora las características propias de esta bacteria. En la actualidad existen 15 especies reconocidas de este género, los cuales apreciamos en esta tabla. Y las especies de Serratia pueden existir en ambientes naturales como células de vida libre o como simbiontes de plantas y animales, o como patógenos oportunistas en seres humanos. Pueden además encontrarse en fuentes de agua, también se han encontrado en suelo, en superficies de plantas e intestinos de invertebrados. Los miembros del género Serratia excretan polisacáridos que contienen principalmente glucosa y ácido hialurónico. Son dos tipos de pigmentos los producidos por varias cepas de Serratia. El primero de ellos es la prodigiosina, que es un pigmento rojo no difusible, insoluble en agua y está unida a la envoltura celular, y es producida por dos biogrupos de Serratia marcescens, el A1 y el A2, y por la mayoría de cepas de Serratia plymoutica y Serratia rubidae. La prodigiosina es un metabolito secundario clásico, que es producido al final de la fase exponencial o fase log, hasta la fase estacionaria. Las colonias productoras de prodigiosina son totalmente rojas, como vemos en esta imagen, o muestran ya sea en el centro, márgenes o sectores rojos. El color exacto dado por el pigmento depende de las condiciones del cultivo, como la concentración de aminoácidos, de carbohidratos, el valor del pH, los iones inorgánicos, la temperatura, y pueden incluir colores además del rojo como colores naranja, rosado o magenta. La prodigiosina es producida mejor en el agar glicerol peptona entre los 20 a los 35 grados, pero el rango de temperatura para la producción de ese pigmento está entre los 12 hasta los 36 grados centígrados. Además, la prodigiosina no se produce de manera anaeróbica. Químicamente es un derivado de un tripirrol, el 2-metil-3-amil-6-metoxiprodigiosene, producido por un número de géneros de procariotas, los cuales poseen propiedades antibacterianas, antifúngicas, antiprotozoas e inmunosupresivos, aunque la función biológica de la prodigiosina en Serratia marcescens no es conocida en su totalidad. Y el segundo tipo de pigmento es conocido como pirimina, que es un pigmento rosado difusible, soluble en agua, producido por alguna cepa de Serratia marcescens del biogrupo A4, y se requiere el ion ferroso para su producción. Y cuando la pirimina es producida, el medio se torna rosado, mientras que las colonias son blancas o rosadas. Las colonias de Serratia pueden producir también dos tipos de olores. El primero de ellos es un olor que varía de un suave olor a pescado hasta un olor urinario, debido a la presencia de trimetilamina mezclada con algo de amoníaco. Y un segundo olor puede existir parecido a la papa rancia, atribuida a la alquilometoxipiracina. Este segundo olor es producido por Serratia odorífera, Serratia ficaria y pocas cepas de Serratia rubidae, mientras que el olor suave a pescado es producido por todas las otras cepas y especies. Y entre las principales características de los miembros del género Serratia, tenemos que algunos, por supuesto, son características propias de la familia, como el ser bacilos rectos gram negativos. Sus dimensiones varían de un diámetro de 0,5 a 0,8 micrómetros hasta una longitud de 0,9 hasta 2 micrómetros, con los extremos redondeados. Y como todos los demás miembros de la familia Enterobacteriaceae, son generalmente móviles por la presencia de flagelos peritricos. Son anaeróbicos facultativos. Reducen anaeróbicamente el nitrato y el clorato y no requieren generalmente factores de crecimiento. Y respecto a la temperatura de desarrollo, casi todas las cepas crecen entre los 10 hasta los 36 grados centígrados.
y todas las especies, a excepción de Serratia marcescens y Serratia rubidae, pueden crecer fácilmente a 4 y 5 grados centígrados, y varias crecen a 40 grados centígrados, como Serratia marcescens y varias cepas de Serratia rubidae y Serratia dorífera. Sin embargo, a 37 grados centígrados no son condiciones favorables para el aislamiento de Serratia plimutica. Y cuando Serratia liquefaciens es estudiada, muchas pruebas que son positivas entre los 28 a 35 grados pueden dar negativo a 37 grados, como por ejemplo las pruebas de Voges-Proskauer o las pruebas de descarboxilasas. Casi todas las especies de Serratia pueden crecer a pHs que varían de 5 hasta 9 unidades, en presencia de 0 hasta 4% de cloruro de sodio. Serratia fermenta la glucosa a través de la vía de Embden-Meyerhof. La glucosa también es oxidada a gluconato en presencia de la pirroloquinolina quinona, y ese gluconato es oxidado hasta 2-cetogluconato. Todas las especies de Serratia producen acetoína a partir de piruvato, excepto Serratia fonticola. Serratia fermenta y utiliza como única fuente de carbono a la fructuosa, la galactosa, maltosa, manitol, manosa, ribosa y trealosa. Todas las especies de Serratia, excepto Serratia fonticola, producen enzimas extracelulares que pueden hidrolizar ADN, lípidos como la tributirina, el aceite de maíz, también pueden hidrolizar proteínas como la gelatina y la caseína, pero no hidrolizan el almidón, el ácido poligalacturónico o la pectina. La Serratia produce dos tipos de bacteriocinas. Una de ellas es resistente a la tripsina, con una estructura que es sensible al ácido, a pH 2, llamada bacteriocina del grupo A. Y la otra es sensible a tripsina, resistente al ácido, llamada bacteriocina del grupo B. Y esas bacteriocinas son frecuentemente activas sobre Escherichia coli K12. Respecto a la estructura antigénica de Serratia marcescens, esta consiste de 28 antígenos somáticos, del O1 al O28, y de 25 antígenos flagelares, del H1 al H25. Se considera que los humanos saludables no son infectados por Serratia. Serratia marcescens es un prominente patógeno oportunista de pacientes hospitalizados, y en la actualidad es la única especie nosocomial de Serratia conocida, especialmente en neonatos y pacientes inmunodeprimidos. La transmisión de persona a persona es la más importante forma de diseminación, por lo que las campañas de asepsia de manos, control de la potabilización del agua y asepsia de instrumentos hospitalarios son de gran importancia. Su adquisición es mayoritariamente hospitalaria, especialmente en la unidad de terapia intensiva, y los sitios más frecuentes de colonización son la flora intestinal, el tracto respiratorio, con las secreciones respiratorias, el tracto urinario y la orina, el aparato cardiovascular y las heridas. También en ambientes y reservorios pobres en nutrientes como el agua potable, cañerías e insumos hospitalarios como los jabones y antisépticos. Clínicamente, las bacteriemias por Serratia marcescens se presentan con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad base como la diabetes, neoplasias o insuficiencia renal crónica. Solo cerca del 10% de aislados forman la prodigiosina, bien caracterizada en Serratia marcescens, la cual es resistente a los aminoglicosios y penicilinas. Las infecciones pueden ser tratadas con cefalosporinas de tercera generación. Serratia marcescens y Serratia liquefaciens son conocidas por infectar y causar mortalidad en una variedad de insectos, los cuales pueden ocasionar pestes en cultivos, plantas ornamentales y césped. Además, también ocasionan mastitis en vacas y otras infecciones animales. Y respecto a sus características bioquímicas, tenemos lo siguiente. La actividad de la enzima ureasa es generalmente negativa. La prueba positiva de la ureasa se puede identificar por la formación rápida del color rojo en el medio agar urea de Christensen. La ureasa es una enzima que hidroliza la urea hasta dióxido de carbono y amoníaco. El medio de cultivo contiene 2% de urea y el indicador del pH es el rojo de fenol. Un incremento del pH debido a la producción de amoníaco resulta en un cambio del color desde el amarillo, que el pH inicial del medio está a 6,8, hasta un color rosado brillante, con un pH de 8,2.
El género Serratia da una reacción negativa a la prueba de la oxidasa. Esta prueba es una reacción bioquímica y determina la presencia de un sistema citocromo-oxidasa que activa la oxidación del citocromo, que es reducido por el oxígeno molecular. Por lo tanto, el oxígeno actúa como un aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. El reactivo utilizado es el reactivo de COVAX, el cual es un reactivo reducido e incoloro, y al actuar con un organismo que contiene el sistema citocromo-oxidasa, el reactivo se oxida y se colorea a un color azul oscuro. La reacción de la catalasa es fuertemente positiva, ya que produce la enzima catalasa, la cual facilita la detoxificación celular. Esta enzima neutraliza el efecto bactericida del peróxido de hidrógeno. El resultado positivo se manifiesta por la aparición de burbujas de oxígeno al catabolizarse el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Una característica bioquímica muy importante de ese género es que no utilizan el malonato y la ornitina es descarboxilada. Este ensayo se realiza en el medio MIO, donde se pueden determinar 3 pruebas a la vez. La motilidad, debido a que el medio es semisólido y puede observarse el enturbiamiento a consecuencia del crecimiento de los microorganismos. La formación de indol y la acción de la enzima ornitina descarboxilasa. El medio contiene glucosa y los microorganismos la fermentan y acidifican el medio de cultivo, produciendo el viraje del color púrpura al amarillo. Estas condiciones de acidez favorecen la acción de la enzima ornitina descarboxilasa que actúa sobre la ornitina generando putrescina y dióxido de carbono, que aumenta el pH alcalinizando el medio de cultivo y cambiando al color púrpura o morado como se observa en el tubo del lado izquierdo. La prueba de indol es negativa. Los miembros de ese género no realizan desaminación oxidativa de la fenilalanina ni del triptofano. Además, producen arginina dihidrolasa. Son negativos en la prueba rojo de metilo y positivos para la prueba de Voges-Proskauer. Estas dos pruebas son utilizadas en conjunto con las pruebas de indol y citrato y forman parte de un grupo de pruebas conocidas como INVIC, las cuales ayudan en la determinación y diferenciación de las enterobacterias. En el caso del rojo de metilo, cuando el medio vira al color rojo, como vemos en el tubo del lado derecho, luego de añadir el reactivo rojo de metilo, nos indica que el pH del medio es 4,4 o menos debido a la fermentación de la glucosa y formación de ácido. Una prueba negativa, como es el caso de Serratia, es indicada con un color amarillo, tubo del lado izquierdo, y cuando ocurre se produce menos ácido a partir de la fermentación de la glucosa, es decir, el pH es más elevado. Por otro lado, en esa otra imagen puede verse al lado derecho la prueba de Voges-Proskauer positiva, como es el caso de Serratia. Dicha prueba detecta la fermentación butanodiólica que produce una menor cantidad de ácidos y una mayor cantidad de butanodiol a partir de la glucosa. Se utilizan dos reactivos, el alfa-naftol y el hidróxido de potasio al 40%, y se detecta la presencia de un precursor del butanodiol, la acetoína, que se oxida a diacetilo, el cual le da una coloración roja al reaccionar con la peptona del medio de cultivo. Y la presencia del color nos va a indicar que la prueba es positiva. La actividad de la lisina descarboxilasa es positiva. En esta prueba se utiliza un medio de cultivo que contiene el aminoácido lisina, el medio LIA, y se detectan las enzimas lisina descarboxilasa y lisina deaminasa. Para el caso de Serratia, la descarboxilación de la lisina da como producto la formación de cadaverina y dióxido de carbono por acción de la lisina descarboxilasa, y se detecta en la base del medio mediante una reacción alcalina de color morado. Además, no forma hidrógeno sulfurado. Para el caso de los microorganismos que examinan la lisina, se detecta por un agar inclinado de color rojo. Una reacción negativa, agar inclinado de color morado y base amarilla, nos indica la fermentación exclusiva de la dextrosa. Virando el indicador púrpura de bromocresol desde un color inicial púrpura hasta amarillo debido a la acidez del medio. El indicador del pH, el púrpura de bromocresol, cambia a color amarillo a un pH 5,2 o inferior y presenta color morado a un pH 6,8 o superior. Los organismos que producen la descarboxilación de la lisina
Producen una reacción alcalina, color morado, o neutra en la base del medio. Los microorganismos que desaminan la lisina causan la formación de un agar rojo inclinado sobre la base ácida. Los miembros del género Serratia utilizan el citrato como única fuente de carbono, y esta prueba es realizada en el medio citrato de Simos, y busca identificar a aquellas bacterias hábiles en utilizar el citrato como su única fuente de carbono y fuente de energía. La prueba del citrato forma parte de una batería de pruebas utilizadas para identificar a los patógenos gram negativos y es comúnmente empleado como parte de las pruebas INVIC que distingue entre los miembros de la familia Enterobacteriaceae basado en los subproductos metabólicos. Cuando un ácido orgánico como el citrato es utilizado como fuente de carbono y energía, se producen carbonatos y bicarbonatos. La presencia de crecimiento en el medio y el cambio en el indicador de pH debido a los productos alcalinos formados incrementan el pH del medio y son los signos de que el microorganismo puede usar el citrato. Esto es demostrado por el cambio del color del indicador. Estos microorganismos son considerados citrato positivo. Recordemos que el citrato es un intermediario del ciclo de Krebs y es generado por muchas bacterias. Sin embargo, la utilización de citrato exógeno requiere la presencia de proteínas transportadoras del citrato. El citrato es catabolizado por la enzima citratoliasa hasta oxalacetato y acetato. El oxalacetato es metabolizado a piruvato y dióxido de carbono, y el dióxido de carbono liberado reacciona con el agua y los iones sodio presentes en el medio y produce carbonato de sodio, un compuesto alcalino que incrementa el pH. El indicador de pH azul de bromotimol tiene un color verde intenso a pH neutro, como el tubo del lado derecho, y con el incremento del pH del medio a valores superiores a 7,6 cambia a azul. Los miembros del género Serratia fermentan lentamente la lactosa. Y antes de que la lactosa pueda ser fermentada por un microorganismo debe penetrar la pared celular. Los microorganismos que la fermentan rápidamente poseen dos enzimas. La beta-galactosidiopermiasa, localizada en la membrana celular y que participa en el transporte de la lactosa al interior de la célula, y la enzima beta-galactosidasa, a veces denominada lactasa, que es intracelular e interviene en la hidrólisis de la lactosa con liberación de galactosa y glucosa. Los microorganismos fermentadores lentos de la lactosa son deficientes de la enzima beta-galactosidiopermiasa, pero no de la beta-galactosidasa. Y los microorganismos no fermentadores no poseen ninguna de esas dos enzimas. La capacidad de fermentar la lactosa es demostrada por la mayoría de cepas al hidrolizar el ONPG, un reactivo conocido como ortonitrofenilgalactopiranósido. Ese reactivo es estructuralmente similar a la lactosa, como vemos en la figura del lado izquierdo. Es decir, es un análogo de la lactosa, con la diferencia que el ortonitrofenil es sustituido por la glucosa y que puede ingresar rápidamente al interior de la célula bacteriana sin la necesidad de la enzima beta-galactosidiopermiasa. En el interior de la célula y durante la hidrólisis a través de la acción de la enzima beta-galactosidasa, el ONPG se divide en dos residuos, el ortonitrofenol y la galactosa. El ONPG es un compuesto sin color, pero el ortonitrofenol es amarillo y de esa manera proporciona una evidencia visual de la hidrólisis. Al obtenerse un resultado positivo en la prueba del ONPG, significa que el microorganismo en estudio es un fermentador lento de la lactosa, como es el caso del género Serratia. Serratia no produce hidrógeno sulfurado en el medio TSI. Fermentan la glucosa con producción de ácido y la producción de gas es muy variable, y la mayoría fermenta lentamente la lactosa. El TSI es un medio diferencial utilizado en la determinación de la fermentación de carbohidratos y la producción del hidrógeno sulfurado. El indicador de pH es el rojo de fenol, que le da un color rojo al medio. Al fermentarse un carbohidrato se produce ácido y el color del medio vira al amarillo. En ese medio de cultivo, la concentración de la glucosa es la 10ª parte de la concentración de la lactosa y de la sacarosa, lo cual permite determinar cuándo este es el único carbohidrato que se fermenta.
Y es que al fermentarse la glucosa todo el medio vira al amarillo, pero la pequeña cantidad de ácido producido por la fermentación de la glucosa es rápidamente oxidado. En el bisel, en la parte superior del tubo, donde hay abundancia de oxígeno, quedando el color rojo correspondiente a un medio alcalino. Por el contrario, en el fondo del tubo, donde la tensión de oxígeno es baja, la reacción ácida se mantiene, virando al color amarillo. También se puede indicar con ese resultado que la lactosa y/o la sacarosa no son fermentadas. Por otro lado, el tiosulfato de sodio en el medio es reducido a hidrógeno sulfurado, un gas incoloro que reacciona con los iones férricos en el medio y produce sulfuro de hierro, un precipitado insoluble de color negro. Para el caso de Serratia, esto no ocurre. El resultado de esta prueba para Serratia se puede observar en el tercer tubo del lado derecho, indicando la fermentación de la glucosa, con fermentación de gas muy variable, por la presencia de burbujas, y no hay formación de hidrógeno sulfurado. Solo faltan para concluir el estudio de la familia Enterobacteriaceae el desarrollo de 2 videos. En el siguiente haremos una revisión del género Shigella y finalizaremos posteriormente estudiando al género Yersinia.